Bueno, nosotros habíamos empezado la última vez ya a entrar en lo que fue la famosa dinastía 18 con la que el Imperio Nuevo va a alcanzar un gran apogeo. Habíamos analizado cómo justamente después del segundo periodo intermedio, cuando Egipto entra en este caos espantoso donde no hay una autoridad central, finalmente ya existe un faraón que logra como esa unificación y que viene de Tebas, que es Imenhotep, y que es el que sucede al primer faraón de la dinastía 18. Pero hoy vamos a centrarnos sobre todo en la serie de faraones que son los Tutmosis. Amenhotep justamente había tenido una hija que era Ahmose, y siempre con este problema de la dinastía patriarcal que era tan fundamental en la estructura de Egipto, pues vamos a ver que aquí también se da la situación de que Ahmose es de sangre real, pero ella tiene que desposar como siempre al hijo de una de las esposas secundarias de Imenhotep, y va a tener el primer Tutmosis, que es Tutmosis I. Estamos más o menos hacia el siglo XVI antes de Cristo. Vamos a entrar en todo este periodo nuevo que va más o menos del 1550 al 1096 antes de Cristo. Todo este periodo va a conformar lo que se va a llamar el Imperio Nuevo. Entonces, Tutmosis I, cuando entramos en esta serie de Tutmosis, todos van a tener como la misma situación, y es que no van a tener hijos varones, o sea que van a tener hijas que son de sangre real, pero que tienen a su vez que casarse con el hijo de fruto de una unión con una esposa secundaria. Entonces, con Tutmosis I, pues va a pasar y se inicia como esta situación. Él va a casarse con Ahmose, van a tener un hijo, una niña, perdón, que va a ser Hatshepsut. Hatshepsut va a ser la más importante, creo que es la figura fundamental de la dinastía 18, por lo que vamos a ver. Hatshepsut, al ser hija de sangre real, no puede ocupar el trono como faraona. Entonces ella tiene que casarse con su medio hermano, que es Tutmosis II, y ella va a ocupar como ese papel de esposa real durante muchos años hasta que Tutmosis II muere. Y una vez que muere, el heredero normal que debería sucederlo sería Tutmosis III. Pero su Tutmosis III es todavía un niño y no puede ocupar el trono, o sea que Hatshepsut decide que ella va a asumir esta regencia y ocupa el trono como faraón, no faraona. Y esto es muy importante hacer la diferencia, porque Hatshepsut no quiere contravenir con este orden patriarcal que regía el imperio egipcio. Ella no quiere, y de esta manera ocupa es como el papel de faraón, y de hecho va a utilizar la barba de faraón y se va a vestir como un faraón, y su reinado durará más o menos 22 años. Durante estos 22 años vamos a asistir al gran esplendor del Imperio Nuevo, de la dinastía 18. Hatshepsut va a, en la medida en que ella no puede liderar campañas militares, eso lo hará su hijastro Tutmosis III. Ella más bien se dedica es como a embellecer Egipto, a preservar su territorio, y sobre todo a continuar desarrollando el comercio internacional que ya existía desde antes.
y que hacía que Egipto fuera pues la gran potencia internacional del Mediterráneo oriental. Entonces Hatshepsut tiene como esta particularidad, ¿no? Ella asume con mucho carácter y con mucha decisión el hecho de convertirse en una mujer faraón, mientras su hijastro Tutmosis III llega a la edad en que pueda realmente ocupar el trono. Hay un personaje que acompaña a Hatshepsut y que va a ser tan importante como ella, que es Senenmut, que es como su administrador. Senenmut es un personaje que desarrolla varias actividades al mismo tiempo, pero ante todo es un gran arquitecto que va a ser la mano derecha de Hatshepsut. Senenmut va a ser un escriba militar, él va a dedicarse a desarrollar todas las obras de ingeniería y de arquitectura que van a caracterizar todo el reinado de Hatshepsut, sobre todo la construcción de grandes obeliscos en honor a Amón. Aquí estamos en pleno periodo de devoción hacia este dios que viene de Tebas, que ya habíamos visto con anterioridad durante el segundo periodo intermedio, y ella es una devota ferviente de este dios como una manera también política de granjearse como la simpatía de los sacerdotes de Amón, pero nunca lo logra completamente. Siempre va a existir como esa puya entre el poder enorme que tienen cada vez más los sacerdotes de Amón, que cada vez tienen más riquezas, cada vez tienen más tierras, cada vez tienen más poder, y Hatshepsut tiene que contrarrestar este poder creciente de los sacerdotes de Amón. Pero ella tiene a su lado a Senenmut. Senenmut entonces le construye la tumba real, que va a ser hermosísima, eh, Dair al-Ahmid, y ella y también se va a ocupar de construir el más grande obelisco que hubo, que se hizo durante el periodo de Hatshepsut, que va a ser el obelisco de Karnak. De hecho, ustedes van a ver que en las grandes capitales del mundo siempre va a haber un obelisco. El obelisco da esta figura hierática, enorme, tiene como una autoridad, una presencia real que será reconocida posteriormente en las grandes capitales del mundo occidental. Siempre va a haber un obelisco, así como en Estambul, y lo hay en París, y lo hay en Roma, etc. Entonces, Hatshepsut es la mujer, es la faraón que logra como construir estas obras de ingeniería. Ella aprovecha todo lo que hay de granito en las canteras de Asuán para construir todos estos grandes obeliscos. Y también, como lo decía, expande el comercio internacional. Será su hijo, Tutmosis III, quien se ocupe de realizar las grandes campañas militares para expandir el dominio egipcio. De hecho, Tutmosis III, antes de ocupar el trono, ya está haciendo una primera campaña militar hacia la región de Siria-Palestina. Todo esto que estamos narrando aparece en el libro de Mika Waltari, de Sino el Egipcio, que vale la pena leer esta joya literaria, porque aborda todo lo que fue la dinastía 18, y ahí entendemos muy bien cómo se vivió las diferentes situaciones que se describen, entre ellas pues toda la lucha que va a haber entre los sacerdotes de Amón con el futuro faraón que veremos más adelante, que será Akenatón. Entonces, Hatshepsut tiene este personaje que la acompaña, arquitecto, administrador, escriba,
gran político que es como la fuerza detrás del trono, que está con ella acompañándola, protegiéndola frente a la persecución de los sacerdotes de Amón. Se dice que ellos fueron amantes, hay una historia de amor muy hermosa. Ellos siempre fueron amantes, tuvieron que vivir su amor de manera escondidos, porque pues ante esta situación Senenmut no venía no era de sangre real, era de origen humilde, pero fue un arquitecto tan extraordinario que después de Imenhotep pues es declarado como el príncipe de los arquitectos y llega a tener como una categoría de faraón. De hecho, la tumba real de ellos dos va a estar situada la una al lado del otro. Mientras tanto, Tutmosis III finalmente puede llegar al poder y a pesar de que siempre se ha dicho que hubo una enemistad entre Hatshepsut como madrastra con Tutmosis III, de hecho lo que se dio fue una complementariedad, como lo dije. Tutmosis III es el gran general de las grandes campañas militares. Él expande entonces, como vimos, el dominio de Egipto hacia Siria-Palestina, llega hasta Asia Menor, llega hasta el Éufrates, llega hasta Babilonia, y él se va abriendo paso en toda esta zona y pone a raya los dos grandes imperios de esta época, que son el de Mitanni, que quedaba al interior de Siria, y el de los hititas en Asia Menor. O sea, los mantiene permanentemente a raya. Entonces, nosotros estamos en este periodo, estamos más o menos como entre el siglo XIV antes de Cristo, y una vez ya que Tutmosis III termina su periodo, vamos a entrar en una nueva etapa donde va a haber un faraón muy importante en esta dinastía 18 hacia el siglo XV antes de Cristo, que va a ser el gran Amenofis III. Amenofis III va también a desarrollar el comercio, va a engrandecer toda la arquitectura y el arte en Egipto, pero él va a tener un hijo que va a ser digamos, como la figura central de ya cuando nos acercamos hacia el final de la dinastía 18, que es Akenatón. Akenatón, su padre estaba teniendo que vivir la tensión entre él y los sacerdotes de Amón, y cuando Akenatón llega al poder, él va a ser Amenofis IV o Akenatón, en honor a Atón, el dios que él va a introducir. Entonces vemos que Akenatón hace una revolución religiosa muy profunda, que va a tener un desenlace trágico. Akenatón desarrolla un monoteísmo hacia un dios que está representado por el disco solar. Este nuevo dios es Atón, y Akenatón va a desplazar la capital tradicional de Tebas, la capital sagrada religiosa, la traslada a Agesenatón, otra ciudad que queda en Amarna, que es una región. El nombre es el nombre árabe que se le dio a esta ciudad, Agesenatón, donde él va a dedicar el culto al disco del dios solar. Él está casado con Nefertiti, que es la hija de un sacerdote de Amón, y Nefertiti lo sigue en su trance místico en torno a este dios de Atón, que él venera y frente al cual está dispuesto a morir. Y allí, en este desarrollo, digamos, de esta revolución tan profunda religiosa, Akenatón empieza a perseguir a los sacerdotes de Amón, o sea, está enfrentado con ellos y empieza a cerrar los templos religiosos de Amón. Y esto va a provocar cada vez más como una rebelión, y hay mucha gente todavía que interiormente sigue a Amón,
pero Akenatón ha impuesto este nuevo dios en esta nueva ciudad de Amarna, y hay un momento en que ya hay una guerra civil entre los sacerdotes de Amón contra este nuevo faraón que quiere imponer de alguna manera a la fuerza a su dios Atón. Finalmente, Akenatón muere, Nefertiti queda viuda, ellos dos han tenido cinco hijas, perdón, ellos han tenido 5 hijas, y otra vez, como vamos a ver, la tercera hija de ellos va a casarse con el sucesor de Akenatón, que es el hijo de una esposa secundaria, como siempre. Y este Akenatón segundo va a... Es muy frágil, es un hombre muy enfermizo, llega al trono muy joven, pero realmente tiene muchos problemas de salud, y finalmente él no tiene la fuerza para acabar con esta guerra, estos enfrentamientos entre los soldados, entre los sacerdotes de Amón contra el ejército de Atón. Finalmente, él muere, está muy joven todavía, pero tiene muchos problemas de salud, y finalmente el que tiene que asumir el poder en esta época de confrontación entre Atón y Amón va a ser el padre de Nefertiti, que era este sacerdote de Amón, quien va a restituir el poder de Amón. Entonces es Ay, se llama Ay, este sacerdote. Ay es el que va a recuperar entonces todo el poder de Amón, y va a desplazar la ciudad, la capital, de nuevo la desplaza a Tebas, que era la capital de Amón. Y aquí vemos ya cuando esto se consolide, ya con el poder y la autoridad de Ay, que ya es un personaje de cierta edad, pero que es el único que logra recuperar de nuevo la autoridad, y la autoridad central, para acabar con estos enfrentamientos entre Atón y Amón. Entonces, aquí vamos llegando ya al final de la dinastía 18, y vamos a dejar por ahora mientras llegamos ya a la última fase de esta dinastía.